Estamos de vuelta en Primera Línea y queremos agradecer a quienes nos ven por la señal de Asmundo, y hoy precisamente en La Diplomática estaremos en un contexto diferente. Nos acompaña el maestro Gabriel Díaz, bienvenido. Buenos días, Baitiere. Y por supuesto también Juan Pablo Delgado, como cada viernes. Hola, Baitiere. Como bien lo saben, el día de hoy México recibe al Papa Francisco, máximo líder de la Iglesia Católica, y pues bueno, hablaremos de este tema porque hay puntos encontrados, hay opiniones diversas, cada quien pues tiene por supuesto una manera de pensar distinta. Queremos saber cuál es la relevancia, cuál es la importancia. Para empezar, ahora se ha dado a conocer que el Papa Francisco, previo a la llegada a México, visita Cuba para reunirse con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa. De la Iglesia Ortodoxa rusa, en efecto, Así con el es. patriarca Kirilo. Fíjate que es un punto histórico de quiebre en la historia de la humanidad y de la Iglesia en particular, dado que este encuentro se venía esperando por miles de años, mi querida Baitiere. Es un cisma que se produjo por allá en el 1050 y que hasta la fecha no ha habido una reconciliación, ni siquiera una reunión entre los máximos jerarcas. De ahí la importancia de este encuentro en Cuba. ¿Y por qué en Cuba? Porque se eligió un sitio neutral, en donde no hubiera la parte de los fieles católicos ni de los ortodoxos, en este caso rusos. Y ahí se van a reunir el Papa Francisco con el patriarca Kirill, en este encuentro que, insisto, pues se produce después de varios miles de años. Es muy importante lo que vayan a discutir ahí, porque de eso depende el sentido ecuménico del cristianismo, dado que están separados en este momento. Incluso cuando se operó el cisma, hubo una excomunión por parte del Papa de Roma hacia los ortodoxos rusos, en concreto hacia el patriarca. Entonces, este encuentro, que ha sido buscado, en particular lo sé, por este Papa, aunque ya había habido reuniones preliminares entre otros personajes para que se ocurriera, aquí van a ver la posibilidad de que empiecen las cuestiones a aclararse, qué es lo que motivó aquel cisma, cuáles son las condiciones en que se puede provocar esta reunión entre los cristianos del mundo. De ahí que sea tan importante esta reunión en Cuba entre el Papa Francisco y el patriarca Kirilo. Para la gente que no lo sabe, Juan Pablo, ¿cuál fue precisamente esa ruptura, ¿no? ¿Por qué se da ese cisma entre ambas religiones? Son cuestiones de teología muy arcaicas, que a lo mejor ya no tienen la relevancia que en su momento tuvieron, pero prácticamente yo creo que uno de los mayores puntos de desencuentro es que la Iglesia Ortodoxa, que en ese momento era la Iglesia de Oriente, por así llamarlo, no acepta la autoridad del Papa como líder de los cristianos, por así llamarlo. Sí. Pero más interesante a lo mejor de meternos en cuestiones teológicas y todo este rollo, Baitiere, es el tema que tienen enfocado para esta reunión en Cuba, que de hecho es algo muy interesante. Le va a dar, el Papa Francisco, se van a ver en un cuartito ahí en el aeropuerto José Martí de La Habana, y le va a dar 2 horas de su tiempo antes de llegar a México. Y dicen que es muy raro porque Francisco no les da más de 1 hora a ninguno de los líderes mundiales, ni a Barack Obama, ni a François Hollande, ni a nadie. Y el tema que van a tratar en este caso, más allá de lo que comentaba el maestro Gabriel Díaz de manera acertada, que es ese acercamiento, digamos, diplomático, es la persecución de los cristianos en el Medio Oriente y en el norte y centro de África, donde grupos extremistas desde Boko Haram, el Estado Islámico y demás, están cometiendo, como dicen ellos, verdaderos genocidios en contra de las poblaciones cristianas locales. Entonces, pues es una situación tan delicada y tan urgente de atender que lograron, después de casi 1000 años, traer a estos 2 jefes cristianos a reunirse. Y aunque fíjate, Baitiere, que este pleito que señalaba Juan Pablo tiene casi 1900 años si nos remontamos al Concilio de Nicea. ¿Sabes por qué empezó este pleito? Porque cuando se elaboró ese concilio quedaron de acuerdo en la oración del credo. Entonces los cristianos desde ese momento pronunciarían en sus ceremonias de que están convencidos. Creo en un solo Dios y creo en el Espíritu Santo. La controversia vino tiempo después, cuando los católicos dijeron que el Espíritu Santo provenía del Padre y del Hijo. Es la famosa cláusula que los teólogos llaman filioque,
¿sí? Ok. Es una cuestión, como dice Juan Carlos, teológica, dogmática, pero que para ellos es muy importante decidir de dónde proviene el Espíritu Santo, si nada más del Padre o del Padre y del Hijo. A nosotros nos parece medio baladí esta discusión, Claro, pero por supuesto. eso ha tenido separadas a las Y iglesias. son temas ya muy religiosos, hablando Sí. de la Trinidad, entonces Así es. como la postura en la que debería de venir, ¿no? Esta idiosincrasia de la religión también Así de alguna es. manera. ¿Qué podemos esperar? Bueno, sabemos también que esta visita se da en un territorio neutral, Por porque supuesto. precisamente el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa no quería tener una reunión en Europa. No, porque culpa de alguna manera el patriarca a que los católicos están tratando de invadir los terrenos de los ortodoxos, en este caso la Iglesia Católica. Otro desencuentro para Otro sumar desencuentro, a sí. esta... Que en esos esta- 1000 años ha habido muchas malas memorias entre las dos iglesias. Entonces, ¿por qué no? Cuba y vámonos. De aquí a México, de hecho. Exactamente, ahí vamos entonces a lo que nos toca, porque queríamos saber precisamente por qué viajaba a Cuba y ya que llegue a nuestro país, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar como mexicanos de la visita del Papa Francisco a Tú lo México? dices muy, muy fácil, mi querida Baitiare. Viene a México, pero no es tan sencillo como parece, No. porque ¿qué es México? Y Sí. los lugares que visita, Sí. que es punto clave también. Sí, bueno, si quieres hablamos de la agenda, pero viene a un país que tiene un estado laico, ¿sí? Sí. El jefe de una iglesia católica, que es una manifestación de fe, viene a un país donde el Estado y la política están separadas completamente de la religión. Es una cuestión complicada que un líder espiritual venga a un país creyente, pero con un Estado laico. Claro. Eso ya te separa las dos cosas en dos terrenos que se complican entre sí. ¿Hasta dónde es una visita de Estado? El mismo Papa lo ha dicho, yo vengo en una gira pastoral, en la gira pastoral de la misericordia. Él ha implicado que no se va a pronunciar políticamente sobre los asuntos de México, aunque sabemos que, pues, debajo de los argumentos que él trae en las mangas de la sotana, hay muchas cosas que nosotros los mexicanos podamos interpretar como que son injerencias en la política interna. Y si nos vamos al seno de los mexicanos, pues resulta que si bien la profesión mayoritaria de nuestra es la fe católica, Claro. no son todos los mexicanos católicos, no son todos los mexicanos cristianos. Escuché alguna cifra, me corregirán si estoy mal, 9 de cada 10 se podría decir que son católicos, apostólicos No, yo romanos, creo que ¿o menos. está- Un poco menos, Baitiere, Pero un como el poquito. 82%. Ha venido decreciendo la población católica, mientras otras sectas cristianas, de hecho, están teniendo muchísimas ganancias de feligreses, Sí. lo cual es muy interesante, particularmente en el estado de Chiapas, que es una de las entidades que Francisco va a estar visitando, donde es el estado con menos porcentaje de católicos de toda la República Mexicana. Estamos hablando de poco más del 50% de los chapanecos se afilian a la doctrina católica, porque los grupos cristianos, bautistas, pentecostales, y vaya usted a saber cuál otro, están teniendo muchísimas ganancias, porque bueno, entre muchas razones, son corrientes cristianas que están mucho más en la tierra, con la gente, ayudándolos en sus problemas cotidianos y demás, donde la Iglesia Católica, y creo que Francisco igual y regaña a alguno de los obispos, se ha quedado en una zona de confort y ya no se involucra tanto como antes o como deberían con estas poblaciones. Y ahí entramos, Baitere, como decías, al asunto de la agenda, ¿no? Sí. O sea, ya de lo que dice Juan Pablo, Chiapas representa pues el componente indígena de nuestro país. ¿Por qué no empezar una gira pastoral como empezó en la época de la conquista espiritual? Claro, de Sí, la donde conquista se española. estableció un obispado tan importante como el de Chiapas en aquel Sí. momento, el que tenemos ahora en San Cristóbal. Entonces el Papa viene a encontrarse con los fieles indígenas, ¿no? Entonces ese es el texto. Pero el contexto puede ser que él tenga una idea de que en México hay una cierta marginación hacia los indios. Entonces ahí está otra vez el mensaje velado político que viene un poco a llamar la atención de autoridades e instituciones de que los indios están un tanto marginados. Entonces es una de las ideas de visitar Chiapas. Además de que, como dice muy bien Juan Pablo, es uno de los estados, no se está secularizando como el resto del país. Ahí está ocurriendo un fenómeno distinto, están cambiando de iglesia los chiapanecos. Es a tal nivel
que es probable que en muy poco tiempo, según las tendencias, casi la Iglesia Católica pueda desaparecer, ¿no? Mencionaba Juan Pablo en el documento que incluso vecino de Guatemala, que es uno de los países latinoamericanos que curiosamente se acercarían más rápido al protestantismo. Sí, ya están a punto como de los país. católicos ser minoría en Guatemala, que tiene frontera con Chiapas, al grado de que la Iglesia Católica en Latinoamérica, que ya lo decía el maestro Gabriel Díaz, pues es un país que fue conquistado espiritualmente por la Iglesia Católica. Sí. Y Guatemala sería el primer país en dar el salto hacia el protestantismo. Muy interesante. Súper interesante. Y si continuamos con la agenda, bueno, va a estar en Morelia, va a tener un encuentro juvenil importante, va a tener un encuentro también con el clérigo en Morelia. Sin embargo, otro punto que llama mucho la atención es en Ciudad Juárez. Va a tener un momento de oración en donde va a estar de frente hacia la frontera Sí. con Estados Unidos, y obviamente es un tema que no se puede dejar de tocar sobre la migración, y también va a visitar una cárcel en donde va a liberar, ya se ha dicho, a 40 reos. Fíjate que ahí es donde te mencionaba yo la complejidad de los temas de la agenda, ¿no? Porque si tú hablas de pobreza, de exclusión, en el caso de nuestros indígenas, y luego hablas de migración y de los problemas que tienen los migrantes, todos latinoamericanos, centroamericanos que usan a México y los mexicanos que pasan a Estados Unidos, tienes problemas de explotación, de derechos humanos, de asesinatos masivos. Es un problema real, es un problema social y político. Y la Iglesia pues viene a dar su opinión. Él viene, el Papa, en una gira pastoral misericordiosa. Pero son temas que es donde te decía que se toca lo político con lo religioso, con lo social. Muchos laicos, jacobinos, dirán, bueno, es abiertamente injerencista la actitud del Papa en que venga a jalar las orejas, ¿no? Porque el otro asunto que tú mencionaste en la reunión con clérigos en Morelia, en esta importante arquidiócesis michoacana, es el problema de la violencia, ¿no? Sí, sí. Alguien dirá, bueno, el Papa tiene entre sus preocupaciones la marginación, la violencia, la exclusión, el problema de los derechos humanos con los migrantes, pero todos esos son problemas sociales y políticos también. Claro. Entonces, otra persona dirá, momento, ¿y qué hace un líder religioso opinando? Como buen jesuita podría ser ahí Claro. medio rebelde. Hay que añadir el asunto, ¿no? Hay que añadirle al asunto de que no solamente es un papa que está preocupado por su grey católica en México, sino que es el primer papa en la historia que además es jesuita. Claro. ¿Sí? Incluso por ahí, dicho sea de paso, muchos dicen que no eligió el Francisco por aquello de su admiración por el santo angélico Francisco de Asís, sino por San Francisco Javier, que fue un militante clave entre los primeros jesuitas, militantes junto con Ignacio de Loyola. Pero en fin, entonces sabemos todos nosotros, y en México nadie escapa a esto, que la conciencia particular, la sensibilidad que tienen los jesuitas frente a problemas sociales, ¿no? Claro. Los jesuitas han impulsado causas de carácter de derechos humanos, de marginación y de todo esto. Lo hicieron mucho en la Tarahumara con indias, el Monseñor Yaguno en su época. Entonces, los jesuitas se cuecen aparte, digamos. Si el Papa tiene todas estas inquietudes, el hecho de que sea jesuita le añade ese toque a la sensibilidad que él tenga frente a los problemas en México. Pero bien comenta el maestro Gabriel Díaz que es muy complicado y muy controversial para También. muchos mexicanos que el líder de la Iglesia Católica, que es jefe de Estado del Vaticano, haga este tipo de, o más bien emite este tipo de mensajes implícitos, porque yo no creo que las mismas facilidades se le extenderían si Barack Obama quisiera visitar una cárcel o si François Hollande, el presidente de Francia, quisiera ir a la frontera. Son temas muy espinosos, pero pues el Papa Francisco parece que se va a arriesgar, pues a ver qué sucede. Es también una gran posibilidad para él de sumar y de volver a acercar a mayor cantidad de adeptos a la religión católica, ¿no? De alguna manera se está acercando a las minorías que se sentían desplazadas, que se sentían olvidadas. Sí, y al mismo tiempo, muchos incluso no creyentes, que no son particularmente adeptos a la religión católica, han estado pues bastante agradecidos con este cambio de tono que ha tenido la Iglesia Católica desde que entró el Papa Francisco. Ya sabemos el tema de la tolerancia, por ejemplo, hacia las parejas homosexuales, con el quién soy yo para juzgar, etcétera. Acá el problema yo creo que es al revés. Los conservadores recalcitrantes de la Iglesia Católica son los que están espantados con lo que está haciendo el Papa actualmente. Y bueno, vamos a ver este tipo de reacciones donde incluso los menos creyentes
quizás se sumen a las filas, al menos de manera intelectual con el Papa, mientras que los católicos más conservadores se quedan al margen esperando a lo mejor alguno de estos grandes comentarios que ha tenido el Papa Francisco en cada una de sus giras. Para concluir, maestro Gabriel, ¿cuál sería la percepción también de estas personas que están renuentes a la visita del Papa? Una vez que él llegue, que toque ciertas fibras, ¿cambiarán de manera de pensar o no? Yo creo que lo que primero tienen que mostrar es lo que ellos dicen que es la base de sus principios políticos, la tolerancia. Sí, claro. ¿Sí? En México tenemos un Estado laico, lo cual significa que todas las religiones, todas las confesiones de fe son protegidas por el propio Estado. Es decir, tú tienes libertad de credo. Claro. Lo cual obliga también pues, a que el Estado no tome parte por ninguna de ellas en particular. Y es donde vienen las percepciones de que si nuestros políticos se sumaron a esto, y es donde se complica porque después de todo el señor es un jefe de Estado, ¿no? Él viene en una gira pastoral, pero al mismo tiempo representa un Estado. Entonces, yo si fuera el jefe de gobierno diría, pues yo lo que estoy haciendo es recibir un jefe de Estado. Claro. No estoy recibiendo al Papa y como tal le voy a entregar las llaves de la ciudad. Por primera vez también se reúne en Palacio Nacional con el presidente de México, lo cual también hace arquear a muchos jacobinos, a muchos ateos las cejas, ¿no? Yo veo en eso pues un encuentro entre dos jefes de Estado. La línea entre tocar asuntos que no le competen como jefe espiritual en México es muy delgada y por tanto la sensibilidad de los que piensan que viene en una actitud injerencista, pues también es una sensibilidad muy a flor de piel. Yo creo que ahora que llega hoy en la noche el Papa, tendremos tiempo para empezar a ver cuáles son las actitudes que va teniendo a lo largo de la gira, qué temas toca, qué discurso le da a los temas, cuál es la tersura que le da al discurso. Claro. Y vamos a ver, si quieren lo conversamos después, haciendo un balance de la gira. Les extiendo la invitación de verdad para que regresen, ¿no, maestro? Una vez que concluya la visita. Y pues bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado hoy con nosotros en Primera Línea. Y de verdad, ya es una cita, los estoy comprometiendo. Por supuesto. Para que vengan a hablar de esto, de la tintura que tomó después esta visita. Antes de concluir, Baitiare, nada más decirle al auditorio que se amarren los cinturones porque indudablemente va a ser una visita muy controversial. Y muy interesante al mismo tiempo. Muy bien, muchísimas gracias. Y que te vaya muy bien en tu cobertura, Baitiare. Gracias. Por acá estaremos de vuelta ya con todos los detalles y por supuesto que los estaremos acompañando desde diferentes puntos en esta amplia visita y que hablábamos del itinerario que va a estar bastante pesado. Dale, mi querida Baitiare. Muchas gracias, maestro órdenes. Gabriel Díaz. Gracias, Juan Pablo. Por supuesto, Baitiare. Y continuamos con más información internacional. Vamos a ver